Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vengo a compartir contigo un tema que preocupa a todos los adultos, en realidad, pero sobre todo a los padres y las madres con hijos adolescentes, o si eres educador o profesor, también, ¿no? Para la gestión del aula, ya que en el día a día de nuestra convivencia, tanto en casa como en el aula, se dan muchas situaciones en las que tenemos que resolver, ¿no? Ciertos conflictos. Por eso he querido traerte aquí eh, una pequeña introducción a cómo desde la pedagogía consciente podemos abordar el tema de la resolución de conflictos. Pero bajo mi punto de vista, resolver conflictos no es tan fácil como leerte un libro de instrucciones y aplicarlas, ya que tiene mucho que ver con el modo en que vinculamos con las personas, ¿no? En mis cursos de pedagogía consciente vemos la importancia de los vínculos para tener relaciones personales saludables y aprendemos a observar también cómo nos relacionamos con el mundo y con otras personas. En mis cursos de pedagogía consciente, lo primero que hacemos es agudizar nuestros sentidos para poder ver el mundo con todos sus matices, ¿no? Y esto es muy importante, esta estrategia, saber aplicarla cuando nos enfrentamos a un conflicto de cualquier tipo, ¿no? Lo primero, observar qué está pasando. También tenemos que aprender un poco de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Porque los conflictos siempre se dan entre personas porque hay algo que está pasando que está detonando ciertas actitudes, ¿no? Y ciertas situaciones en las que nos vemos involucradas. También aprendemos en los cursos a cómo podemos manejar nuestras emociones, algo muy importante también. Y también tenemos en cuenta a nuestra familia de origen. Tratamos de entender que hay aspectos de nosotros mismos que tienen que ver con nuestros modelos de apego, incluso con nuestra genética, con nuestros modelos educativos, la educación que hemos tenido, ¿no? Y que a veces no estamos actuando en las relaciones con otras personas desde nuestro adulto, desde esa persona que sabe lo que hace, que tiene la información que necesita y que es capaz de gestionarlo todo desde una actitud responsable, sino que entramos en otros roles, nos ponemos en el niño crítico, a lo mejor, en el padre crítico, en el niño sumiso, en el niño rebelde. Y bueno, eso es muy importante que también lo podamos ver. También es importante que cuando estamos tratando con niños, niñas, adolescentes, ya sean nuestros hijos e hijas o sean nuestros alumnos o alumnas, aprendamos a ponernos en sus zapatos y entenderles un poco más. También esto es una parte importante de los cursos, donde aprendemos qué le está pasando en su cuerpo, en su cerebro, cómo evoluciona y por qué y de dónde vienen, ¿no? A veces esas actitudes. Es importante también que tengamos en cuenta cuáles son nuestros límites, que aprendemos a encontrar, a ponernos en contacto con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, para darnos cuenta cómo las situaciones se van tensando y hay momentos en los que hay que poner un límite y también saber cómo ponerlo, ¿no? Entonces, en esta sesión, la idea es que podamos integrar todo esto que previamente tendremos que tener en cuenta y que lo vemos en el curso de Pedagogía Consciente, para que consigamos tener una mayor armonía familiar o mayor armonía en el aula o en casa o en la situación que sea. Ya hemos visto también o podemos saber que las relaciones más intensas y las más difíciles son aquellas que se dan en las relaciones de más intimidad también, ¿no? Y con mayor componente emocional. Y a veces pues caemos en la paradoja de tratar peor a aquellos que más queremos o a los que más tenemos que cuidar, ¿no? Yo siempre en mis cursos comienzo diciendo que nuestros adolescentes son nuestros maestros. Sobre todo si
Si tienes con ella o con él una relación dinámica, que llamo yo, probablemente será como más difícil y más retador para ti. Esto es las relaciones dinámicas, como digo, que son aquellas que te traen muchos espejos, ¿no? Te traen mucho crecimiento. Son las relaciones que hay entre los hijos y los padres, relaciones que se dan entre la pareja, con los compañeros de trabajo. Esas relaciones que, bueno, pues que, como dice esa imagen que he puesto ahí, que es una escultura como de dos adultos que están mirando cada uno hacia un lado y dos niños uno enfrente del otro intentando comunicarse, son aquellas que más nos cuestan, ¿no? Son las que nos mueven, las que nos permiten explorarnos a nosotros y también a la persona que tenemos enfrente. Y sin embargo, las relaciones estáticas, como las de estos dos niños, ¿no? Que están un poco, por lo menos lo que muestra es como tranquilidad, paz, colegueo, ¿no? Son esas relaciones que nos permiten darnos un respiro, que son vínculos de verdad, son relaciones de respeto, donde te sientes en casa, donde te sientes a salvo, donde puedes disfrutar. Son a lo mejor esas relaciones que tenemos con los buenos amigos o que hayamos tenido en algún momento pues, con un abuelo, en fin. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre. Si los conflictos los estamos teniendo con una persona con la que tenemos una relación estática o dinámica, y fundamentalmente van a ser con quienes tenemos una relación dinámica. Las situaciones dinámicas nos hacen sufrir, nos producen dolor, ¿no? Dolor emocional. Y este dolor siempre ocurre o generalmente ocurre por dos motivos. Por un lado, el dolor de la desconexión, que hace que nos sintamos abandonados, que nos sintamos no vistos, no cuidados, no vinculados, ¿no? Son situaciones de rechazo, de aislamiento, de negligencia, ¿no? Cuando unos padres no cuidan a un hijo, cuando unos padres abusan de un hijo, cuando el niño se siente así, se siente aislado, solo y rechazado. Y luego están las relaciones el dolor de la conexión, perdón, que es esto que pasa cuando hay una persona a tu lado que está sufriendo y tú empatizas con esa persona. Sufrimos el sufrimiento del otro, ¿no? Y le queremos ayudar, pero no podemos. Y esto es lo que genera el dolor de la conexión. Cuando discutimos con nuestros hijos, cuando les vemos sufrir, cuando sentimos ese dolor, o los dos sentimos ese dolor, ¿no? Él y tú. Y cuando no sabemos restaurar esta relación, entonces el dolor se va enquistando y va creando cada vez más separación y más dolor. Por eso es muy importante aprender a resolver este dolor, estos conflictos que se dan tanto por la desconexión como por la conexión. Y de esto se trata esto que te voy a contar. Esto que te voy a contar aquí hoy. Realmente, cuando hay un conflicto en casa, cuando hay un conflicto en casa, aunque había un error en la diapositiva, bueno, decía que cuando hay un conflicto en casa, antes de ponernos a hablar de ello, debemos hacer una reflexión de lo que está pasando, ¿no? Conectar con la situación y entonces ya comunicarlo. Pero es muy importante que hagamos primero un ejercicio de observación, ¿no? De mindfulness. En este caso, mindfulness relacional, mindfulness de la relación. Por eso, ante una situación de dolor relacional, de dolor en la relación, de conflicto, es muy interesante poder tomar conciencia de lo siguiente. Lo primero, poder observar la situación y poder describirla, ¿no? Es esta primera fase que decíamos de poner los 5 sentidos. Por supuesto, todo esto que voy a contar no es como para repentizar, ¿no? Como dice mi madre. No es para en un instante poder hacer todo este proceso, porque hay veces que tienes que reaccionar, pero sí que lo podemos hacer previamente a una conversación, ¿no?
Tomar conciencia de todo esto, incluso anotarlo en un momento que estemos tranquilos, que estemos relajados, ¿no? El poder, lo primero, observar la situación un poco desde lejos y poderla describir, incluso escribirla, escribir en un papel qué es lo que está pasando en esta situación en la que tengo que poner un límite o que tengo que resolver un conflicto. Lo segundo sería validar las emociones que tenemos. Validar la ira, lo primero, que es la emoción más básica que nos va a generar una situación de conflicto. Y después otras emociones que puedan salir debajo, es decir, identificar qué otras emociones hay. Debajo de esas emociones siempre va a haber unas necesidades que no están siendo satisfechas. A lo mejor en este conflicto tú lo estás pasando muy mal porque no se te está teniendo en cuenta. A lo mejor tu pareja no te está teniendo en cuenta a la hora de poner las normas en casa, ¿no? O a la hora o tu hija o tu hijo no te está teniendo en cuenta a la hora de tener la casa recogida como a ti te gustaría. A lo mejor no, bueno, hay un montón de situaciones que sentimos como que no se nos está teniendo en cuenta. Después es importante poder establecer estrategias, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a resolver este conflicto? Si para mi pareja es importante que estén los cacharros de la cocina recogidos siempre, para mí no es tan importante, sino solo de vez en cuando. Y para mi hija le da igual, a pesar de que hemos puesto unos turnos para recoger la cocina, ¿qué estrategia vamos a poner sobre la mesa y a quién vamos a hacer caso, ¿no? O sea, es un poco ya una labor casi de ajedrez. Después tenemos que aprender a comunicar, a formular esas peticiones, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a expresar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Desde dónde? ¿Cómo vamos a trabajar esa claridad en la comunicación? Y también mirar a ver cómo podemos y en qué situaciones podemos soltar esta situación que a lo mejor no es tan importante que la resolvamos, o cómo podemos calmarnos cuando emocionalmente nos hemos venido arriba y realmente no estamos pudiendo resolver porque estamos como demasiado alterados. La verdad es que la parte más importante bajo mi punto de vista es validar las emociones. O sea, a veces nos enfadamos y no aceptamos que estamos enfadadas. A veces nos ponemos tristes y tampoco lo aceptamos, ¿no? Es muy importante esta parte de validar las emociones porque tenemos a esconder las cosas debajo de la alfombra, a disimular que no nos importa. Pero esto de validar las emociones es el primer paso porque nos puede dar la valentía para poner límites, ¿no? Y si no lo hacemos, a lo mejor se enquistan estas emociones y nos puede llevar al resentimiento, incluso a trastornos psicológicos como la depresión o la violencia, ¿no? Entonces vamos a aceptar esa rabia que tenemos, que nos empodera, y vamos a poderla expresar y canalizar, no nos la vamos a guardar. Entonces, bueno, resumiendo un poco cómo se relaciona esto de la ira y el dolor relacional. Bueno, pues la ira, como digo, puede ser una emoción útil porque nos puede ayudar a poner un límite, a realizar un cambio, y sin embargo se convierte en una emoción dañina cuando nos la tragamos. Cuando permitimos que se convierta en amargura, cuando permitimos que destruya las relaciones, convirtiéndose en violencia, cuando nos saca del presente y estamos ahí en el resquemor de lo que pasó y no pudimos poner solución y nos lleva al resentimiento, o también nos puede llevar a situaciones de ansiedad o de depresión. Entonces te voy a invitar a que hagamos un ejercicio en este momento. Es una práctica que yo llamo la práctica de las necesidades no satisfechas, ¿no? Te voy a pedir que lo hagas cuando tengas un ratito. Aquí te voy a dar un guión. No me voy a detener demasiado para que no sea muy larga esta presentación, pero te invito a que cierres los ojos y pienses en una situación que te haga sentir enfadada con alguien de tu familia. Que selecciones un momento de conflicto con esa persona en relación a este motivo de tu enfado, y que recuerdes esa discusión que habéis tenido tan claramente como puedas.
Entonces ahí te puedes poner en contacto con tu enfado, con la sensación de tu cuerpo. Y lo primero que te voy a pedir es que empieces a validar tu emoción. ¿Cuál es esa emoción que te está invadiendo, ¿no? Al sentir esa situación? Para que te permites esta emoción, lo importante es que pienses que es natural sentir enfado en esa situación, que a otras personas también le pasaría, y que te digas algunas frases, ¿no? Como, es normal estar enfadada por esto, ¿no? Está bien sentir este enfado. En este momento no es tan importante que te enredes demasiado en la historia de quién dijo qué, solo que te permites validar tu enfado. Y luego te pido que vayamos un poco más profundo, ¿no? Que desgranemos este enfado y que mires a ver qué emociones hay debajo. A lo mejor te sentías herida, te sentías asustada, te sentías sola, triste o avergonzada. Quiero que mires qué sentimientos había ahí debajo y que trates de nombrarlos para ti, pero que lo hagas con una voz tierna y cariñosa. Como por ejemplo, esto es tristeza, esto es miedo, esto es soledad, como si de repente te descubrieras a ti misma sintiendo eso. Y ahora, si te parece, podemos mirar qué necesidades no se encontraron satisfechas en esta situación, ¿no? Mira a ver si puedes soltar la historia de dolor por un momento y que no trata de no pensar qué es lo que fue correcto o incorrecto, ¿no? Intenta dejar estos sentimientos a un lado y vamos a tratar de descubrir qué necesidad humana tenías en este momento que no estaba siendo satisfecha. La necesidad de ser vista, la necesidad de ser escuchada, tenida en cuenta, sentirte segura, valorada, especial, amada. Trata de nombrar esta necesidad insatisfecha con una voz que sea amable y comprensiva para ti. Y si eso te hace sentir alguna emoción, si te duele, pon tu mano en el corazón, no para que se pase este dolor, sino para acompañarte, porque precisamente te has dado cuenta de las necesidades que en este momento no estaban siendo satisfechas. A lo mejor te hace sentirte mal. Esas manos que estaban buscando hacia afuera, ¿no? Que te dieran eso que tú necesitabas en ese momento, ahora se convierten en las manos que te den a ti lo que necesitas. Y ponte en el otro lado de la cámara. Mírate a ti misma y si necesitabas sentirte comprendida, por ejemplo, a lo mejor te puedes decir a ti misma, te comprendo. O si necesitabas sentirte vista, te puedes decir, te veo o te amo. Y a ver si te puedes decir esas palabras con bondad y con calidez. Bueno, y después de este ejercicio en el que ya hemos podido poner conciencia sobre qué nos estaba pasando en este conflicto,
llega el momento de aprender a resolverlo, ¿no? Y para eso vamos a ver cómo podemos trabajar la comunicación efectiva. Una comunicación efectiva pasa por varias fases. La primera es empatizar con el otro. La segunda es integrar nuestro cerebro para poder responder de una manera sensata, podríamos decir, ¿no? Por lo menos de una manera equilibrada. Lo tercero sería comunicar y aprender a decir aquello que necesitamos y a hacer las peticiones adecuadas. Y por último sería reparar un conflicto cuando nos hemos equivocado de alguna manera. Entonces vamos con la primera parte, que es la empatía. Me gustaría poder dar una definición del doctor Siegel, que tiene dos libros muy interesantes que yo recomiendo siempre a los padres y a las madres que tengan en casa, porque están hechos además para las familias, a pesar de que tiene una base neurocientífica, pero el primero es el cerebro del niño, que es cómo tratar con un niño, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cómo nos podemos comunicar con él? ¿Cómo podemos resolver conflictos con él? Y el segundo es tormenta cerebral, que es lo mismo, pero con niños más mayores, con adolescentes y preadolescentes. Entonces el doctor Siegel decía, tratándose de la empatía, ¿no? Decía que cuando hablas con un amigo le estás mandando energía en forma de moléculas de aire que se desplazan desde ti hacia tu amigo, o tu padre, tu madre, tu hija, tu hijo, tu pareja. Sus tímpanos, decía él, recogen esa energía y el nervio del oído traduce esta energía de las moléculas del aire en energía electroquímica que llega al cerebro directamente. Los patrones de este flujo de energía contienen información que incorpora los sonidos, que está enviando las palabras que tienen un significado inherente a ellas. Como los dos habláis el mismo idioma, tu amigo recibe la información en los patrones de energía que has ensayado. Esta energía y este flujo de información compartido entre las personas es como realmente nos comunicamos entre nosotros. De manera que una relación se puede definir como compartir la energía y el flujo de información, las dos cosas. Cuando esto que se comparte incluye información sobre la mente misma, sobre nuestras emociones, y cuando demuestras interés en lo que está pasando dentro del mar interior de tu amigo, estás sintonizando con su vida interior. Esta sintonización es como crear un mapa mental de otra persona dentro de ti, y este es el atributo esencial de la empatía. Aunque no tenemos telepatía, de momento, sí nuestras neuronas espejo nos permiten conectar con la emoción del otro. Para ello tenemos que observar y leer las señales de su comportamiento y no solo escuchar las palabras, sino también lo que pone ahí, en esta diapositiva. El ritmo, la intensidad de sus respuestas y de la voz, el lenguaje no verbal, la expresión del rostro, los gestos, la postura. Aunque no seamos expertos en lenguaje corporal, nuestras neuronas espejos enseguida nos van a dar una idea o una sensación de cómo se están sintiendo las personas que tenemos enfrente. Entonces, el primer paso en la resolución de un conflicto es empatizar con la persona que tenemos enfrente. El segundo paso es integrar. Integrar, por un lado, el cerebro derecho y el izquierdo, y por otro lado el superior y el inferior. ¿Pero qué significa integrar? Integrar realmente no es otra cosa más que reconocer la diferencia que hay entre tú y yo y favorecer esta conexión para que la relación prospere, ¿no? Porque si tú te mantienes aquí y yo me mantengo aquí y tenemos que llegar a este término medio, no vamos a llegar nunca. Por eso es importante poner las dos partes algo de sí mismo para lograr un equilibrio entre el caos y la rigidez. ¿Vale? ¿Cómo logramos este equilibrio? Pues armonizando por un lado el hemisferio derecho y el izquierdo. El hemisferio izquierdo ya hemos visto que es el que planifica y el derecho es el creativo. Y ahora os voy a decir una manera muy divertida para poder equilibrar estos dos hemisferios, que es con la gimnasia cerebral. Gimnasia cerebral o brain gym es algo que podéis encontrar en internet. Consiste en mover las dos partes del cuerpo para equilibrar los hemisferios. ¿Vale? Hay un protocolo básico de brain gym, que es este que viene aquí,
donde tiene 4 pasos. El primero es beber agua. Esto estimula la conexión y nos despeja, nos espabila. El segundo es nos conecta, son los botones del cerebro, consisten en movimientos estimulando el flujo desde aquí, en estos 2 puntos y también en la tripa, haciendo como círculos. El tercero es alternando, tocando, por ejemplo, mano derecha, codo derecho con rodilla izquierda y así. También por detrás se puede hacer, o sea, son como movimientos bilaterales. Y el tercero es lo que llamamos el gancho de Hook. Son unos ejercicios muy divertidos que yo utilizo mucho con los niños cuando están estudiando, por ejemplo, y se cansan. Yo también lo utilizo cuando llevo ya 1 hora y pico dando una conferencia o muy concentrada. Entonces, buscarlo en Internet Brain Gym es súper interesante para conectar los cerebros, el hemisferio derecho y el izquierdo. Y también muy importante la integración del cerebro superior y el inferior. En mis cursos esto lo tocamos mucho, ¿no? Esta diapositiva es un poco complicada de entender, pero sobre todo lo que quiero es que aprendáis a interpretar el modelo de las 3 partes del cerebro con el puño, ¿no? Tendríamos el cerebro límbico, que sería esta parte de, el cerebro instintivo, el reptiliano, el tronco cerebral, que sería como la muñeca. Después tenemos el neocórtex, la corteza cerebral, que serían como estos dedos de aquí, que lo que hacen es que recogen el cerebro límbico, que es el de en medio, ¿vale? El cerebro más emocional, donde está la amígdala también, que es la responsable de poder conectar el cerebro superior y el inferior. Por eso pongo estos 3 dibujos. El reptiliano sería el dinosaurio de abajo, el de la planificación, que es el neocórtex, que serían estos deditos de aquí, y luego el cerebro límbico, que es esta imagen de la madre que está arropando un hijo, es el del contacto, el de la palabra amorosa, es lo que nos calma, nos permite que conectemos el cerebro superior y el inferior. Yo he dibujado ahí esta casita. Esta foto está tomada de uno de los libros de Daniel Siegel, donde dice que el cerebro es como si fuera una casa con un piso de arriba y un piso de abajo, ¿no? Cuando estamos en una situación de miedo, de ira, de rabia, estamos súper encendidos en medio de una discusión, estamos en el piso de abajo, ¿no? El cerebro de abajo, este de aquí, el tronco cerebral, es el que se hiperactiva. Y no vamos a poder subir al piso de arriba, que es el cerebro del pensamiento, de la planificación, ¿no? Si no conseguimos que la escalera de en medio, que es el cerebro medio, la amígdala, realmente esté haciendo esta conexión. Entonces necesitamos calmarnos con algún gesto que nos tranquilice, con la respiración. Todas las técnicas que yo practico con las alumnas en mis cursos nos sirven precisamente para poder conectar el cerebro inferior y el cerebro superior, de manera que no reaccionemos impulsivamente y perdamos los estribos ante una situación de conflicto. Con lo cual, esto es la conexión, ¿vale? El tercer paso, bueno, ahí pongo la respiración y el tacto tranquilizador como 2 recursos que utilizamos para esta conexión. El tercer punto sería comunicar, ¿vale? O sea, ya hemos conseguido validar nuestras emociones, hemos conseguido primero observar la situación, validar nuestras emociones, hemos conseguido conectar nuestro cerebro para podernos calmar y para poder pensar con claridad. Ahora vamos a comunicar qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestras necesidades, y esto lo hacemos a través de una comunicación reflexiva. Lo que necesitamos es comunicar qué es lo que estamos esperando que ocurra para que cambie la situación, ¿no? Lo primero que hemos hecho es empatizar, o sea, hemos validado las emociones de la persona que tenemos enfrente y las nuestras mismas, las hemos validado. Pero validar las emociones, o sea, que estés enfadada o que estés triste o que tengas pereza o que estés cansada, eso no significa que yo tenga que aceptar tu conducta, ¿no? Porque a lo mejor hemos llegado a unos acuerdos que no se están cumpliendo. Entonces, hay que distinguir esto. No es lo mismo aceptar la emoción que aceptar la conducta. Entonces, podemos pedir un cambio de conducta.
¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues la comunicación reflexiva es aquella en la que todas las personas participan. No sirve de nada dejar las cosas debajo de la alfombra. Hay que comunicar y hay que hacer peticiones. Permitir que las personas comuniquen lo que sienten, lo que piensan, lo que recuerdan de la situación. ¿Qué es lo que esperan que ocurre? ¿Cuáles son sus sueños incluso, no? A mí me gustaría que en la familia ideal me gustaría que pasara esto, ¿vale? ¿Cómo perciben las situaciones, no? Estas conversaciones nos ayudan a sentirnos vistos, a que nos podamos sentir más auténticos y reales, y para eso es muy importante la aceptación. ¿Por qué? Porque en una conversación reflexiva se puede decir todo aquello que pertenezca al mundo interior de la persona, siempre que se exprese de manera respetuosa y amable, ¿vale? Es decir, aceptando las diferencias. Es importantísimo en una conversación reflexiva que podamos crear un espacio seguro en el que nos podamos abrir con sinceridad. Para ello recuerdo, en esta charla no lo he contado, pero en mis cursos siempre hablo de los 5 acuerdos toltecas, ¿no? No nos tomamos nada personal. O sea, a lo mejor no estoy atacándote a ti personalmente, te estoy diciendo algo que tú has hecho que me ha hecho sentir de alguna manera. Por eso es muy importante empezar las frases con cuando tú haces esto, yo me siento así. ¿Vale? Esta es la manera de que el otro no se lo tome personal. Y nosotros también tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? De no tomarnos personal ni sentirnos como que nos están acusando de nada ni nos están intentando hacer daño. No. Si lo decimos de esta manera, respetuosamente, cuando tú haces esto yo me siento así, no nos lo podemos tomar personal. Simplemente están dando evidencias de un comportamiento que podemos cambiar para que la otra persona se siente mejor. El primer acuerdo tolteca entonces es no nos tomamos nada personal. No suponemos, es decir, siempre contrastamos. No sé si tengo por aquí en una diapositiva los acuerdos toltecas, no sé si los he puesto. Ah, no, esto es lo que he dicho antes. A ver, un segundo. Sí, no los nombro aquí en la diapositiva, pero os los cuento. El segundo es no suponer, es decir, vamos a contrastar. No doy por hecho que tú estás pensando esto de mí, no doy por hecho que tú has hecho esto. Siempre pregunto y contrasto, ¿vale? El tercero es sé impecable con tus palabras. Es decir, busca las mejores palabras, aunque tengas que hacer una pausa en tu conversación, intenta expresarte de una manera respetuosa y clara. Haz siempre lo mejor, el cuarto. Quiere decir que si estás excesivamente cansada y no vas a poder dar lo mejor en esta conversación, espérate un poquito. Si estás muy estresada, espérate un poquito y cálmate, ¿no? Intenta que esta conversación se dé en un momento donde puedas dar lo mejor de ti. Y luego vive tu propia experiencia. Es decir, mira a ver cómo te sientes hablando con esa persona. No cojas trucos por ahí. Experimenta la comunicación con tu hija, con tu hijo, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, ¿no? Con lo cual, en una conversación reflexiva, como pone en la diapositiva, expresamos nuestro mundo interior. Nos ayuda a sentirnos vistos y escuchados. Es muy importante crear un espacio seguro donde podamos expresarnos sin sentirnos juzgados, sin sentirnos atacados. Tiene que ser se tiene que hacer en un tono amable y respetuoso. Y importante tener en cuenta los 5 acuerdos toltecas que también los podéis encontrar en internet. ¿Qué es lo que pasa cuando tratamos de hacerlo todo bien, pero no sale todo bien? Y entramos en un caos tremendo y acaba como el rosario de la aurora. Bueno, pues es muy importante intentar reparar, ¿vale? Hay muchas veces que ante el estrés o ante el cansancio se nos dispara el cerebro instintivo y nos lleva a reaccionar de maneras que nos arrepentimos, ¿no? Porque aunque en las fotos, en los selfies, en las fotos de familia, de Navidad y todo eso, salgamos todos sonriendo y en Instagram y en Facebook solo pongamos las fotos de cuando somos la familia feliz, pues las investigaciones lo que dicen es que los hermanos discuten por lo menos una vez a la hora y los padres y los hijos tienen al menos un conflicto diario. También nos pasan cosas muy a menudo como que discutimos delante de nuestros hijos cuando somos padres, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los conflictos como una oportunidad maravillosa para unirnos más
y para intentar resolver también asuntos pendientes. Es súper importante reparar la relación cuando ha surgido un conflicto. O sea, no vale con dar un portazo, irnos a la habitación y dejar que aquello pase. Podemos tomarnos un tiempo para estar mejor, para reflexionar, para tranquilizarnos, ¿no? Pero no deberíamos tener miedo de aceptar nuestros errores en realidad, ¿no? Y además tenemos que tener muy en cuenta que los adolescentes son muy sensibles y aunque no te muestren su tristeza, probablemente se han quedado afectados por la discusión que ha habido, ¿no? O sea, que el silencio no significa que no estén tristes o que estén sufriendo. Con lo cual, es importante reparar para que los hijos y las hijas y nuestras hijas se den cuenta de que seguimos siendo un espacio seguro, un puerto seguro al que acudir cuando tienen un problema, ¿vale? O sea, tienen que seguir confiando en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos reparar? Bueno, pues lo primero, vamos a validar nuestra emoción. Yo estaba enfadada, como hemos hecho en el ejercicio anterior. Estaba enfadada, tenía mucha rabia. Tenía estas emociones porque me sentía así, porque no me sentí vista, porque había necesidades que no estaban muy satisfechas, y trata de liberar la culpa, ¿vale? Que sientes. Eso no quiere decir que no te puedas disculpar. Busca un momento y un lugar para reparar la relación. O sea, no trates de hacerlo cuando a ti te viene bien. Si ves que tu hija o tu hijo está a punto de salir, tiene prisa o está con amigos o está viendo su peli favorita. Busca el momento y el lugar para reparar. Expresa tu deseo de reparar. O sea, utiliza palabras que muestren, no te vayas por las ramas. Y mira, ha pasado esto y me gustaría que habláramos de ello, a ver si podemos reparar lo que ha pasado o podemos volver a sentirnos bien entre tú y yo, ¿no? Escucha sin interrumpir, sin juzgar. O sea, que no te preocupe. Es que me está diciendo un montón de cosas que no son verdad y yo cuando me toque responder no me voy a acordar de nada y no, espérate, no pasa nada. Te vas a acordar de lo que te tengas que acordar. Si mantienes la calma, luego podrás responder. Y si no, puedes apuntar cosas también, pero no interrumpas, ¿vale? Deja a la persona que termine de contarte lo que te tiene que contar y luego tú le cuentas lo que tengas que contar a ella. Pon atención plena. No estés mirando el móvil, no estés mirando la tele. A lo mejor si te relaja coser o hacer crochet mientras estás hablando, vale. O si te relaja dibujar o lo que sea, ¿no? Pero escucha con atención plena. Es súper importante, esa persona se lo merece. Date cuenta de que no siempre tienes tú la razón. Esto parece muy obvio, pero a veces no. Acuérdate de la empatía. Ellos también viven su propia realidad y su propia interpretación de lo que ha pasado. Busca el entendimiento mutuo, ¿no? Llegar a este camino del medio que decíamos, a este término medio entre la rigidez y el caos. Y cuando sea tu turno, exprésate sin juicios, intentando utilizar esta frase que os decía de cuando tú haces esto yo me siento así, ¿vale? Bueno, pues yo te animo a que practiques todo esto que hemos hablado en la resolución de conflictos, ¿no? Que lo hagas no cuando llegue el momento, sino que cuando tengas un ratito busques un aspecto de tu vida familiar en la que sientes que es necesario poner luz y armonía, algún conflicto que haya que resolver, algo que esté siendo bueno, pues una situación difícil, ¿no? Para vosotros. Y practica estas técnicas de comunicación reflexiva que hemos visto
y de reparación. Quédate con eso. Por ejemplo, el orden en casa, la participación en las tareas de la casa. Si quieres, revísate este vídeo poniendo tu foco en esa situación en concreto y haz esa práctica. Vamos a ver qué tal te va. Y nada, solo decirte que esto es lo que hago en mis cursos de pedagogía consciente. Y además hago acompañamientos personalizados a las familias, ¿vale? Si quieres que te eche un cable para poder resolver esos conflictos que tenéis en casa, desde esta perspectiva de toma de conciencia de lo que está pasando, liberándote de las culpas, validando tus emociones, intentando hacerlo lo mejor posible y si eso no es posible, reparando, estoy a tu disposición. Puedes ponerte en contacto conmigo, ahí abajo tienes cómo encontrarme en redes sociales, @paulaferrersá y nada, y lo vemos juntas, ¿vale? Así que muchas gracias por escucharme y espero que tengas un lindo día y una vida muy bonita también. Chao.